Hola amigos, ¿qué tal? Que Alberto Núñez Feijóo llegara a ser presidente del gobierno sería lo peor que le pudiera ocurrir a España. Es más socialista que el propio Pedro Sánchez. Es un impulsor de la Agenda 2030 y quizás impulsándolo con mucha más fuerza que el propio Pedro Sánchez. Está con lo del Pacto Verde, la restauración de la naturaleza que nos ha llevado a la ruina a agricultores, a ganaderos. Está por la invasión inmigrante y está por prácticamente las mismas políticas de Pedro Sánchez. Solo que lo de anunciar medidas impopulares no sabe controlarlo. Pedro Sánchez mide más lo que dice y propuestas impopulares, pues procura no darlas a conocer. Recientemente ha dicho algo que es muy preocupante. Ya tiempo atrás, cuando era presidente de la Junta de Galicia, había dicho que él no obligaba a nadie a vacunarse, pero a quien no se vacunara, la multa iba a ser de 60.000 a 600.000 euros. Es prácticamente lo mismo que obligarte, o te vacunas o te vas a la ruina. Y además también anunció que los coches que tuvieran más de 20 años los iba a sacar de la circulación. Cuando estamos pasando por unos momentos que la inmensa mayoría de los españoles están más empobrecidos que nunca, tienen menos dinero que nunca y no están en condiciones de comprarse un coche nuevo, que además Alberto Núñez Feijóo exige que sea un coche eléctrico, que los coches eléctricos son el doble, el triple o más caros que los coches convencionales de carburantes. Pues los quería prohibir los que tuvieran más de 10 años. Entonces, los ciudadanos, si no tenemos coche, pues, ¿qué libertad tenemos? ¿Qué calidad de vida tenemos? No podemos utilizarlo para ir a trabajar, no lo podemos utilizar para ir a hacer las compras, no lo podemos utilizar para ir por ejemplo, a un médico o a hacer unos trámites o a visitar a unos familiares o simplemente tenerlo por el placer de disfrutar del viaje. No, los españoles no vamos a poder tener esto porque Alberto Núñez Feijóo nos lo quiere quitar y además nos quiere obligar a disponer de coche eléctrico, que él es lo que llama más eficiente, cuando los coches eléctricos no son prácticos y conllevan muchos problemas. Por ejemplo, las pendientes no las suben. Cuando hace mucho frío, no arranca. Cuando se incendia es un problema porque no hay nada con que apagarlo debido a los productos químicos que componen el coche eléctrico. Las baterías tienen fecha de caducidad y duran muy poco. La autonomía pues no es la suficiente porque como un coche convencional puede llegar a hacer 1000 kilómetros sin problemas, sin repostar. Y como un coche eléctrico, cada coche eléctrico tiene su autonomía limitada, que pueden ser 100 kilómetros, 200, a los que os pongan, a los que os indiquen la autonomía, por ejemplo, 250 o 300 kilómetros, en la práctica es muchísimo menos. Y además es un coche que es muy, muy caro, el coche eléctrico. No está al alcance de nadie. Bueno, pues vamos a escuchar sus declaraciones y luego lo comentamos. Para nosotros son descarbonización y competitividad. No se puede desunir ninguna de las dos. Las dos cosas, reducir emisiones y mejorar la seguridad. Por tanto, el primer objetivo es rebajar la antigüedad del parque móvil. Y para ello proponemos, sí, un plan Renove. Proponemos un plan Renove en cooperación con las comunidades autónomas. Y por tanto, necesitamos contemplar ayudas para la compra de todo tipo de vehículos eficientes. Bueno, pues ya lo habéis visto. El propósito de Alberto Núñez Feijóo es quitarnos el eléctrico, quitarnos el coche convencional. No quiere que tengamos coche. Dice que su política es la descarbonización y competitividad, que tienen que ir juntos y no pueden ir separados. Pero esto es un error, porque si descarbonizas, no vas a hacer la economía más competitiva. Ahora Estados Unidos, Donald Trump, aboga por usar
los derivados fósiles, por ejemplo, petróleo, y por ejemplo también el carbón, para pues, como fuente de energía es muchísima más barata. Y no tiene nada que ver el cambio climático, no tiene en absoluto nada que ver las emisiones de carbono, porque si está hablando de descarbonización, la realidad es que el planeta necesita un poquito más de emisiones de carbono, porque estas emisiones de carbono son fertilizantes para las plantas, que las propias plantas son las que limpian el aire y las que equilibran el clima. Y esto pues es una realidad que no interesa que se conozca, porque detrás de todo esto hay una política destinada a favorecer a unos especuladores que quieren más poder y más dinero y tener a la humanidad más controlada. Por tanto, no se puede hablar de competitividad. En realidad hay que mover al carbón y hay que mover al petróleo. Y esto lo que no significa excluir lo eléctrico. Si lo eléctrico fuera más rentable y más ventajoso que lo derivado del carbón o del derivado del petróleo. Claro, dice que la prioridad para él es reducir las emisiones de carbono. Ya dicen los científicos que no hay alarmismo por las emisiones de carbono. Pensar que las emisiones de carbono, cuando estalla un volcán o cuando se incendia un bosque, que no lo limpia como estas políticas de la Agenda 2030, con la misma excusa de cambio climático y el medio ambiente, pues no limpia los bosques. Cuando se incendia un bosque, pues hacemos la idea de las emisiones de carbono que llega a provocar. Lo cual, lo que dice de reducir emisiones y mayor seguridad, esto es completamente falso. Ya ha dicho pues Alberto Núñez Feijóo que en este plan su prioridad es reducir la antigüedad, se refiere a la antigüedad de los coches. Antes dijo, tiempo atrás, que quería quitar de la circulación los coches que tuvieran más de 10 años. A ver si los reduce a 8 años o a 5. O finalmente los quita por completo los coches que vayan con gasolina y con diésel, lo cual sería un completo desastre. Porque no se puede concebir la vida sin disponer de un automóvil, que es un medio de transporte que todos los ciudadanos lo necesitan para sus necesidades. Esto es algo que no se debería de suprimir. Y es lo que os decía, que Pedro Sánchez mide mucho sus palabras y no lanza este tipo de mensajes de buscar, pues, quitar los coches convencionales. Por lo que acaba de decir Alberto Núñez Feijóo, que su objetivo es reducir la antigüedad. Cuando ya hace tiempo atrás, vuelvo a repetir, que dijo que quería quitar los coches que tuvieran más de 10 años. Y además de esto, como ya habéis visto, incluyendo un plan Renove. ¿Y qué es un plan Renove? Un plan Renove es que el gobierno te ayuda en dinero a comprar el coche que al gobierno le interesa, que en este caso es el coche eléctrico. Claro, el coche eléctrico es muy caro. Con plan Renove o sin plan Renove es muy caro y no está al alcance del ciudadano español normal. No está a su alcance. Dejando aparte el tema de ya que yo os dije de los inconvenientes que supone el coche eléctrico, que se me olvidó añadir también lo de las infraestructuras de carga, porque no hay suficientes lugares donde cargar coche eléctrico. Y además conlleva tiempo cargar coche eléctrico, te puede estar 2 horas o más. Entonces va a suponer un problema. Y además, en España no hay suficiente electricidad. No hay suficiente electricidad por estas mismas políticas suicidas que defiende Alberto Núñez Feijóo y también Pedro Sánchez de cerrar las centrales nucleares, derribar los pantanos para que no haya energía hidroeléctrica. Y también lo que dice de la descarbonización. Hay centrales térmicas que van con carbón. También van con gas o con petróleo para generar electricidad. Pues esto lo quiere suprimir. Total, que en España no vamos a tener electricidad. No vamos a tener electricidad ni para cargar coches eléctricos. Y además, por lo que decía antes, está hablando de un plan Renove. ¿Qué significa esto? Significa que va a dar ayudas a los que se compren coches eléctricos. ¿Quiénes son los que se van a poder comprar coches eléctricos? Los más ricos. Van a ser los más ricos, porque los coches eléctricos son muy caros. Y este plan Renove, el dinero de esta ayuda sale de los impuestos, de lo que se os van robando los impuestos. Y la inmensa mayoría de los españoles somos de rentas bajas. Los que trabajan más de la mitad están con el salario mínimo.
La vida se ha encarecido mucho. Han subido mucho los alquileres, han subido mucho los alimentos, se han subido mucho todo tipo de impuestos. Los españoles son más pobres y no tienen suficiente dinero como para comprarse un coche eléctrico. Y además, con sus impuestos, tiene que pagar al rico y además al tonto que se compre coche eléctrico. Porque si compra un coche eléctrico se va a complicar mucho la vida. Si le ocurre un accidente y se incendia, pues no lo va a poder pagar. O tendrá que cambiar cada 2 por 3, porque un coche eléctrico no dura mucho. Cuando hay que cambiar la batería cuesta prácticamente la mitad de lo que cuesta el coche eléctrico nuevo. En las pendientes no tiene fuerza para subir. No podría arrastrar un remolque de peso significativo. Cuando hace muchísimo frío y haya una helada de temperatura cercana a 0 o bajo 0, no va a arrancar el motor. Cuando pongas la calefacción en invierno, como va con la electricidad, va a chupar mucha electricidad y te vas a quedar con menos autonomía. Es decir, si lo tenías para 100 kilómetros, solo te vas a valer para 50 kilómetros, por citar un ejemplo. Y a esto es, entre los muchos más disparates, es a lo que nos va a llevar el coche eléctrico. Ahora que Pedro Sánchez es muy impopular por la corrupción, por las cesiones al separatismo, por la brutal subida de impuestos, por consentir la delincuencia y la ocupación, y por la invasión inmigrante que no para. Pedro Sánchez, muy impopular, y seguramente muchos no lo vais a votar. Y vais a pensar que para quitar a Pedro Sánchez hay que votar a Alberto Núñez Feijóo. Pero os estáis engañando, porque Alberto Núñez Feijóo va a hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez. Va a consentir la invasión inmigrante, va a consentir la corrupción, va a consentir que haya delincuencia, va a obligar a que se emplee un coche eléctrico. El que no tenga coche eléctrico no podrá circular según en qué partes de la ciudad. Y os va a quitar el coche convencional, porque si no os lo va a hacer mediante un decreto que se prohíba usar coche convencional, lo va a gravar muchísimo a impuestos. Os va a sacar mucho dinero para los planes Renove de los más ricos que se compren un coche eléctrico y tontos porque no va a haber suficiente electricidad. Por tanto, es un completo disparate votar a Alberto Núñez Feijóo, que además es un dictador terrible, es un lobo disfrazado de oveja, porque ya cuando era presidente de la Junta de Galicia, como os dije al principio, a que no se quería vacunar de esta vacuna del COVID, y que fue nefasta para mucha gente, que produjo efectos secundarios, enfermó más a mucha gente, hizo que se sintiera mucho peor. Pues el que no se quería vacunar, una multa de 60.000 euros, entre 60.000 euros y 600.000 euros, que afortunadamente lo paró el Tribunal Constitucional. Ahora el Tribunal Constitucional ha cambiado y es un tribunal que es un tribunal de políticos, no de jueces. Entonces, pues va a hacer lo que según qué afinidades políticas tenga. Y posiblemente el Tribunal Constitucional actual no hubiera anulado la multa esta que quería imponer a Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado, que puede ser un dictador peor que Pedro Sánchez. En todo caso, no hay que votar ni a Pedro Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo, y tampoco a los separatistas, porque hoy en día la gente está dividida en dos bandos. Pero es decir, las opciones políticas son los patriotas y los globalistas. Los patriotas son los que están realmente por los intereses de España, por los intereses de los ciudadanos españoles, y los globalistas son los que están a favor de los intereses de los especuladores de la élite económica, que quieren más poder y más dinero, hacer más negocio, especular más, y no por el bienestar de los ciudadanos. Y es importante que lo tengáis en cuenta. Recordarlo, si votáis a Alberto Núñez Feijóo, si las elecciones las gana Alberto Núñez Feijóo, es muy posible que muchísimos millones de españoles os quedáis sin coche. Tenedlo en cuenta. Bueno, pues es importante que lo sepáis, ¿vale? Y por si acaso os voy a poner otra vez el vídeo
para recordaros lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que es algo muy preocupante y muy peligroso, porque vamos a perder las libertades. Ya no vamos a poder utilizar coche y vamos a vivir peor. Y que yo sepa, los españoles no queremos esto. Por esto tenemos que estar bien informados. Vale, amigos, adiós y hasta el próximo vídeo. Para nosotros son descarbonización y competitividad. No se puede desunir ninguna de las dos. Las dos cosas, reducir emisiones y mejorar la seguridad. Por tanto, el primer objetivo es rebajar la antigüedad del parque móvil. Y para ello proponemos, sí, un plan Renove. Proponemos un plan Renove en cooperación con las comunidades autónomas. Y por tanto, necesitamos contemplar ayudas para la compra de todo tipo de vehículos eficientes.